Hoy, nos sumergimos en las profundidades de un texto que, a pesar de su inicial discreción, resuena con una vigencia asombrosa, El caminante y su sombra de Friedrich Nietzsche. Al hacerlo, quizás nos confrontemos con preguntas fundamentales que rara vez nos atrevemos a plantearnos. ¿Realmente elegimos cada paso que damos, o hay fuerzas invisibles que guían nuestro destino? ¿Y qué pasaría si lo más oscuro de nosotros, esa sombra que a menudo ignoramos, fuera en realidad la clave para comprendernos y liberarnos? Acompáñenme en esta reflexión íntima sobre una obra que es, en sí misma, una invitación al autoaprendizaje y a la transformación personal. El caminante y su sombra, un viaje al interior del pensamiento nietzscheano. El caminante y su sombra no es un simple apéndice en la vasta obra de Friedrich Nietzsche, sino una obra independiente y crucial. Publicado inicialmente en 1880 y posteriormente integrado como la segunda parte de Humano, Demasiado Humano, volumen segundo en 1886, este texto ha sido históricamente subestimado, relegado a una existencia sombría. Sin embargo, estudios recientes, como los de Tobias Brucker y el compendio Engadiner Gedankengange, han logrado revalorizar su autonomía e importancia decisiva. Es, como indica el especialista Marco Parmegiani Rueda, una filosofía concreta, anclada en las cosas más cercanas de nuestra vida cotidiana. La génesis de esta obra es tan personal como filosófica. Nietzsche la concibió entre junio y septiembre de 1879 en St. Moritz, un periodo de profundos cambios. Había dejado su cátedra universitaria, enfrentaba serios problemas de salud y vivía una intensa soledad. El entorno alpino de Engadina y sus caminatas influyeron directamente en el estilo aforístico y en la figura central del caminante errante. De hecho, consideró títulos como St. Moritzer Gedankengange, Paseos de Pensamientos de San Moritz, o El caminante y su sombra. Una charla en el camino, lo que subraya la conexión indisoluble entre su experiencia vital y su creación. Resumen de El caminante y su sombra. El texto explora la hipocresía humana al desvalorizar las necesidades básicas en favor de conceptos abstractos, llevando a una falta de reflexión sobre la vida cotidiana. Se discuten estrategias para la paz mental, como las de Epicuro, que sugieren aceptar la incertidumbre en lugar de buscar soluciones absolutas a problemas existenciales. El autor también analiza la naturaleza del libre albedrío, proponiendo que es una ilusión creada por las clases dominantes y el lenguaje, y que la moralidad se desarrolla a partir del miedo y la esperanza. Finalmente, se aborda la evolución de la cultura y la sociedad, desde la importancia de la escritura clara para una futura unidad europea hasta la crítica de la guerra y la propiedad, abogando por un progreso basado en la razón y la cooperación. La obra se estructura en aforismos y diálogos, presentándose como un todo continuo a pesar de sus 9 subapartados. En total, 350 aforismos distribuidos en 185 páginas. El estilo es descrito como conciso y sencillo de leer, pero con una gran carga filosófica. Nietzsche veía el aforismo no solo como un estilo, sino como un ideal de escritura, un meticuloso oficio que busca despertar un estado de ánimo filosófico y ofrecer instrucción. Su estilo, desde 1876, se volvió más suelto, desprendiéndose de cadenas estilísticas. La intención no era ser comprendido superficialmente, sino invitar a una lectura lenta y la reflexión prolongada o rumiante. A modo de ejemplo, veamos algunos aforismos claves. Aforismo 318. Nunca ceder al arrepentimiento, sino decirse enseguida, esto significaría acompañar la primera estupidez con una segunda. Si se ha obrado mal, piénsese en obrar bien. Si uno es castigado por sus actos, sopórtese entonces el castigo con el sentimiento de con ello hacer ya algo bueno, se desalienta a los demás de cometer la misma tontería. Todo malhechor castigado puede sentirse como benefactor de la humanidad. Aforismo 301. Cuando ha llegado uno a encontrarse a sí mismo, es preciso saber perderse de vez en vez, para volver a encontrarse después, siempre y cuando, claro está, que se trate de un pensador, pues a éste le perjudica estar siempre ligado a una misma persona. Aforismo 55. Toda palabra es un prejuicio. Aforismo 262. El cansancio es el camino más corto hacia la igualdad y fraternidad, y durante el sueño termina añadiéndose a ambas la libertad. Aforismo 307. Las ilusiones son, realmente, placeres costosos, pero la destrucción de las ilusiones es más costosa aún si la consideramos como un placer, cosa que le sucede a algunas personas.
Aforismo 345. Paz a mi alrededor y buena voluntad para con todo lo que está cerca de mí. Aforismo 328. Morir por la verdad. No dejaríamos que nos quemaran por nuestras opiniones, tampoco seguros estamos de ellas, pero sí quizá por el derecho de tener opiniones propias y de poder cambiarlas. Limitaciones del lenguaje y la lógica. Nietzsche sugiere que el lenguaje y la gramática son trampas que perpetúan una mitología del concepto de sujeto y la creencia en un orden objetivo, impidiendo la visión multifacética de la realidad. Argumenta que cada concepto es resultado de translaciones metafóricas que, al simplificar, tienen un efecto de gregarización, haciendo que todos piensen lo mismo y se olviden de los efectos individuales. Esta funcionalización gregaria opera en la moral. El lenguaje ordinario o de rebaño es una máquina a producir identidades ilusorias y reduce las experiencias al caso único, transmitiendo contenidos superficializados y gregarizados. Para Nietzsche, el lenguaje está enfermo y es un vehículo de la enfermedad metafísica y nihilista. La sombra guía hacia el autoconocimiento y la integración. En el corazón del caminante y su sombra reside el concepto de la sombra, que para Nietzsche es una metáfora filosófica de la parte oscura, negativa, reprimida o desconocida de la realidad y del individuo. El diálogo entre el caminante y su sombra es, en esencia, la representación de la lucha interna del individuo. El diálogo entre el caminante y su sombra en el prólogo es fundamental para la obra. La sombra no es un elemento secundario, sino un valioso interlocutor y el acceso al conocimiento. La sombra, aunque a menudo asociada con la oscuridad, es utilizada por Nietzsche para describir sus ideas, para clarificar sus postulados y su crítica. La concepción de la sombra en Nietzsche, comparada con la de Jung, se enfoca en la parte oscura, negativa, reprimida o desconocida de la realidad y del individuo que debe ser asumida y transformada. Representa lo irracional, instintivo y caótico, pero también lo creativo, vital y heroico. Nietzsche propone una filosofía de la sombra que afirma la vida en toda su plenitud, aceptando la contradicción y el conflicto para superar la moral y la verdad, buscando la libertad y la voluntad de poder. El caminante, por su parte, representa el diálogo interior de un errante, y su acto de escribir está conectado a los paseos que Nietzsche daba en St. Moritz. Los pensamientos de paseo son recogidos en las caminatas y luego ordenados en la habitación. Nietzsche explora la sombra a través de 4 categorías fundamentales. En la sombra como dualidad, manifiesta el contraste entre opuestos como el placer y el desagrado, la razón y el instinto, la sabiduría y la ignorancia. Implica la necesidad del pensador de saber perderse de vez en vez, para luego volver a encontrarse. En la sombra como peligro, advierte que es una fuente de decadencia y nihilismo, que puede conducir a la desesperación, el resentimiento, la culpa o la violencia. Se refiere a las cloacas del alma donde se vierten las basuras internas y a la mediocridad como una máscara del espíritu superior. En la sombra como oportunidad, representa la posibilidad de fomentar la creatividad, la vitalidad y la superación humana, impulsando hacia la sabiduría, el arte, el amor y la libertad. El cansancio de 1 hora escalando un monte, por ejemplo, puede llevar a la igualdad y la fraternidad. En la sombra como integración, propone una armonización entre el placer y el desagrado, una síntesis de la razón y el instinto para alcanzar una sabiduría respetuosa. Dominar las pasiones es un medio para sembrar buenas obras espirituales en el territorio más fecundo del ser. La filosofía de la sombra de Nietzsche es una afirmación de la vida en su plenitud, que acepta la contradicción y el conflicto, buscando superar las morales dogmáticas y potenciar la libertad y la voluntad de poder. Este proceso de confrontación y asunción de la propia sombra es fundamental para superar el nihilismo y crear nuevos valores personales, un camino hacia el autoconocimiento, la autocrítica, la autoafirmación y la autorrealización. El desafío al libre albedrío, una ilusión peligrosa. Una de las críticas más incisivas de Nietzsche en El caminante y su sombra se dirige al concepto de libre albedrío, al que considera una ilusión y un error fundamental. Para Nietzsche, esta creencia es problemática y tiene profundas implicaciones en la moral y la justicia. Él argumenta que el libre albedrío es una ilusión necesaria para la moral, permite al ser humano experimentar placer o desagrado moral, creyéndose el ser libre en el mundo de la necesidad, el eterno realizador de milagros, una vanidad de vanidades. Un invento de las clases dirigentes, nace de la confusión entre el sentimiento de vivir intensamente y la verdadera independencia,
trasladando erróneamente una experiencia política y social al ámbito metafísico. Confusión entre ausencia de cadenas percibidas y verdadera independencia. Los humanos, inmersos en múltiples dependencias, se creen libres porque la costumbre los ha vuelto insensibles a sus ataduras. Solo las nuevas cadenas les causan sufrimiento, generando una falsa impresión de libertad. Un error lingüístico y de percepción. La creencia en el libre albedrío es incompatible con la vida como una corriente continua. Se basa en una observación inexacta que aísla los fenómenos como hechos individuales. Las palabras y conceptos son apóstoles y representantes perpetuos de esta creencia, simplificando la realidad y presentando las cosas como separadas e indivisibles. Una objeción al derecho a castigar. Si un acto se realiza por puro capricho y sin motivo, la definición de libre albedrío en este contexto, entonces, según sus propios principios, quienes defienden el libre albedrío no tenéis derecho a castigar. El fatalismo como parte de la fatalidad. Aforismos como fatalismo turco sugieren una visión determinista donde incluso el miedo a la voluntad no libre es parte del destino. La libertad no es elegir contra las fuerzas internas, sino un dominio que coordina múltiples fuerzas hacia una vida saludable y ascendente. Filosofía experimental y autocultivo, un arte de vivir. La filosofía de Nietzsche en El caminante y su sombra es, en esencia, una filosofía experimental y un taller de filosofía. Él invita a experimentar con nosotros mismos, y concibe a la humanidad como experimentos. Las figuras literarias de su obra son ejercicios experimentales que liberan al filósofo de dogmas y fomentan la creación de imágenes. Esta aproximación se conecta con la filosofía del devenir, que abandona lo fijo y se centra en el regreso a los objetos de la vida cotidiana, integrando el entorno, la dieta y la escritura como parte intrínseca del filosofar. El lema "tenemos que volver a convertirnos en buenos vecinos de las cosas más cercanas" es central, enfocándose en la comida, la vivienda, la calefacción y la observación atenta de la vida diaria. La falta de atención a estas cosas cercanas es, para Nietzsche, la causa de casi todos los vicios corporales y morales. Así, la dietética no es solo un cuidado personal, sino un programa de salud y una política cultural que busca la mejora del individuo y la sociedad. Nietzsche veía el acto de escribir como un handiwork o artesanía, un proceso meticuloso de selección, remodelación y juicio. Sus manuscritos son testigos de una génesis material con continuos cambios, tachaduras y redefiniciones. Esta filosofía de vida invita a la autoconquista, la disciplina, la perseverancia y a evitar ser esclavos de otros pensadores, fomentando el ser uno mismo y la libertad individual. Finalmente, la obra aborda temas de crítica social y cultural, como la irresistible democratización de Europa. Aunque Nietzsche criticaba las doctrinas igualitarias y el nacionalismo, especialmente el alemán, al que veía como una enfermedad, reconocía la inevitabilidad de la democracia. Abogaba por una ilustración del individuo como su correctivo y proponía una democracia profiláctica preventiva que conectara la autoilustración con los modos de escritura. La democracia, aunque inevitable y capaz de ofrecer libertad de expresión, es vista con ambivalencia. Nietzsche aboga por una ilustración del individuo frente a ella. Sin embargo, también la describe como una forma degenerada de organización política y una forma decadente y disminuida de la humanidad que reduce a los individuos a la mediocridad, llevándolos al nivel de un animal de rebaño con derechos y pretensiones iguales. La democracia puede socavar el imperio y la realeza, reduciéndolos a cero y fomentando lo más vendible al público. Conclusión y respuestas a nuestras preguntas iniciales. El caminante y su sombra es, en definitiva, una obra profunda que nos invita a un viaje de autoexploración. A través de la figura del caminante y su sombra, Nietzsche nos reta a mirar más allá de las convenciones y a confrontar las verdades incómodas sobre nosotros mismos y la sociedad. Es un llamado a la autosuperación, al autoconocimiento y a la creación de nuevos valores en un mundo desprovisto de certezas trascendentes. La obra documenta la evolución de Nietzsche hacia una filosofía del devenir, y mantiene su capacidad de provocar a sus lectores y retarlos inteligentemente. Ahora, volvamos a nuestras preguntas iniciales. ¿Realmente elegimos cada paso que damos, o hay fuerzas invisibles que guían nuestro destino? Según Nietzsche, la idea de un libre albedrío absoluto es una ilusión y un error fundamental, un invento de las clases dirigentes para fomentar una moralidad basada en la culpa. Nuestras acciones están influenciadas por una necesidad que se manifiesta en pasiones, costumbres y lógicas internas, de las que somos inconscientes.
Incluso el miedo a la voluntad no libre es parte de la fatalidad. La libertad, en este sentido, no es una elección arbitraria, sino un dominio que coordina múltiples fuerzas internas hacia una vida saludable y ascendente. Así, muchos de nuestros pasos están guiados por fuerzas que escapan a nuestra voluntad consciente. ¿Y qué pasaría si lo más oscuro de nosotros, esa sombra que a menudo ignoramos, fuera en realidad la clave para comprendernos y liberarnos? Nietzsche nos muestra que esa sombra, lejos de ser algo meramente negativo, es un valioso interlocutor y un acceso al conocimiento. Es la parte de nosotros que contiene tanto lo caótico y destructivo como lo creativo, vital y heroico. Confrontar y asumir nuestra sombra, integrando sus aspectos de dualidad, peligro y oportunidad, es el camino hacia la sabiduría, el autoconocimiento y la autoafirmación personal. Solo al reconciliar esta oscuridad interna, al armonizar la razón y el instinto, podemos superar el nihilismo y comenzar a crear nuestros propios valores, liberándonos de las cadenas de las morales dogmáticas y acercándonos a la plenitud de nuestro propio ser. La sombra es, por lo tanto, no solo una clave para comprendernos, sino también un motor esencial para nuestra transformación y liberación personal.